dije a los hermanos, a los pastores, le dije yo, ya llegaron los ángeles a buscarme, aleluya, están ahí en la puerta. Me recuerdo que yo miré a esos ángeles, medían como 2 metros de estatura, tenían el pelo como el oro, sus ojos eran como el rubí, su cuerpo era como gente musculosa, tenían una fuerza increíble, eran gente guerrera, eran gente que venía de allá del tercer cielo, no eran gente común, era gente, aleluya, que respalda y guarda a la iglesia que es la tierra, aleluya. Yo los quedé mirando y en ese momento el ángel se acerca al lado mío y me empieza a llamar un ángel y me dice de esta forma: ya llegó el momento que debes salir de tu cuerpo porque el Señor te está esperando. El ángel empezó a mirarme y me decía: sal fuera de tu cuerpo. Los hermanos se tomaron de las manos y empezaron a orar y a gemir por mí para la salida de mi cuerpo. Ellos empezaron a llamarme. El ángel me decía: sal, Ricardo, de tu cuerpo. Y el otro ángel me decía: sal de tu cuerpo. Y el otro ángel me decía: sal. Y cuando me empezaban a llamar para que saliera del cuerpo, yo empecé a sentir un dolor en mis piernas y en mis huesos. Y empecé a quejarme, yo empecé a moverme y a decir: me duele mi cuerpo, me duele mi cuerpo. Cuando los ángeles me llaman y el ángel me decía: sal de tu cuerpo, yo empecé a moverme de aquí para allá y le decía a mi cuerpo: me duele mi cuerpo. Sentía que algo iba a salir de mí, me empezó a doler el pecho y los ángeles me decían: sal de tu cuerpo. Y yo empecé a llorar, empecé a moverme de un lado para otro, aleluya. Gloria sea Dios para siempre. Sentía la muerte que venía sobre mí. Quiero decirle algo, yo había visto una persona agonizar. Yo en una oportunidad fui a ver a una persona y esa persona cuando agonizaba hacía así y así se movía de un lado para otro como un desespero sobre ella. Y siempre yo me preguntaba: ¿por qué se desesperan? ¿Por qué empiezan a moverse así de esa forma? Aleluya. Y ahí me di cuenta, y es porque el cuerpo quiere tirar algo fuera cuando muere, aleluya, y ese espíritu sale un espíritu de él. Quiero decirte una cosa, que cuando el hombre muere sale otra persona de él y esa persona se llama espíritu, aleluya. Hay mucha gente que no cree que hay otra vida después de la muerte, pero yo te puedo decir con testimonio que hay vida después de la muerte, aleluya. Hay otra vida, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea a Dios. Y cuando salen del cuerpo, o ese cuerpo o va para el cielo o va para el infierno, pero la iglesia va para el cielo, aleluya. ¿Cuánto va para el cielo, aleluya? Yo empecé a llorar, me recuerdo en esa hora, y empecé a moverme, y los ángeles me llamaban y me decían: sal fuera de tu cuerpo. Y cuando me empezaron a llamar, yo empecé a quejarme. Los hermanos me tocaron las piernas, yo les decía: me duelen las piernas. Ellos me tocaron y decían: se está helando, decían. Empezaron a hacerme friega en las piernas, los brazos, en el cuerpo me hacían friega. Me recuerdo que yo le decía: me duele mi cuerpo. Y el ángel me decía: ven, sal fuera. Y empezó a entrar una cosa sobre mí que empecé a gritar y empecé a decirle a los hermanos, a los que estaban alrededor mío, empecé a decirle: no me vayan a enterrar, no me vayan a enterrar, porque yo vuelvo. Gloria sea Dios que vive. Bendecido sea tu nombre por siempre. Cristo vive y reina. Bendecido sea su nombre. Nunca podré olvidarme de esta experiencia. Yo viví esta experiencia. Tal vez hay mucha gente en este lugar que podrá decir: yo no creo en eso, yo no creo en una cosa así semejante, yo no puedo creer. Yo también le decía al Señor: nadie me va a creer a esto. Cuando el Señor me iba a hacer volver a mi cuerpo,
Yo le dije, él me dijo, anda y vuelve a tu cuerpo. Yo le dije, Señor, ¿y quién me va a creer? ¿Quién va a creer a esto? ¿Quién va a creer a esta experiencia? Le dije yo, ¿quién va a creer que estuve contigo? Le dije, no me haga volver a mi cuerpo, por favor. Nadie me va a creer. Van a creer que estoy loco, le dije yo a él. Y él me quedó mirando y me dijo, Ricardo, los incrédulos no creerán, me dijo, porque no es para ellos. Así que si hay algún incrédulo aquí, te voy a decir que no es para ti. Pero él me dijo, pero alguien te creerá, Ricardo, alguien te creerá, y los que te creerán será mi iglesia. ¿Cuántos son iglesia de este Cristo maravilloso? ¡Cristo vive! Es para la iglesia que cree en lo sobrenatural, que cree en el poder de Dios. Es para la iglesia, es para la iglesia del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es para la iglesia, para aquellos que creen en lo sobrenatural. ¡Aleluya! Cristo vive y reina por los siglos. Está la presencia de Dios en este lugar. Está la presencia del Señor. Está la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Está Él en este lugar. A Él sea la honra. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, la honra. Bendecido sea el nombre de Dios. Siga escuchando, por favor. En ese momento, aleluya, cuando salí del cuerpo, yo me recuerdo que caí a un lado. Yo quedé mirando para todos lados y miré mi cuerpo que estaba sobre la cama. Los hermanos me tocaban y decían, se fue el hermano Ricardo. Me recuerdo que ellos lloraron sobre mí. Aleluya, yo veía y yo empecé a ver cómo ellos corrían de un lado para otro. Empezaban a envolver mi cuerpo y empezaron a traer estufa y la dieron así mi cuerpo para que mi cuerpo estuviera calentito y yo pudiera regresar al otro día a las 8 de la mañana. Aleluya. Después, aleluya, a las 8 de la mañana, me recuerdo que en ese momento, hermanos, yo estaba fuera del cuerpo y miraba cómo los hermanos estaban ahí y empecé a decirle a ellos ahí en el espíritu, aún estoy aquí, les decía a ellos no me podían ver y yo empecé a llorar. Yo decía, aún estoy aquí en la pieza, aún estoy aquí y ellos no me escuchaban. Yo empecé a mirar y a llorar porque lo que estaba viendo era grande, lo que estaba viendo era poderoso. Aleluya. Me recuerdo que en ese momento yo miraba para todos lados, aleluya, y aún le decía a ellos, aquí estoy, y ellos no me veían. En ese momento yo quedé mirando a los ángeles y los ángeles me miraban y me decían, Ricardo, ya llegó el momento que debes ir con nosotros porque el Señor te está esperando. Aleluya. Me recuerdo que en ese momento un ángel se acercó a mí y me tomó del brazo y me lo apegó al cuerpo así. Vino el otro ángel por acá y me tomó así del brazo y me lo pegó al cuerpo y me dijeron, ahora llegó el momento porque el Señor nos está esperando. Vamos a dar ese largo viaje a la ciudad del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Recordarlo solamente me hace temblar y me hace sentir dentro de mí que Cristo viene en cualquier momento. No es una fantasía, no es un sueño, es una realidad. Aleluya. Vi cuando los ángeles hicieron un impulso y me vi atravesar el techo a una gran velocidad. No sé qué velocidad llevaba, pero llevaba la velocidad como un rayo hacia arriba. Yo iba cruzando el cielo oscuro, aleluya. Me recuerdo que en ese momento quedé mirando hacia abajo a la tierra y quedé mirando entre la oscuridad y vi cuando la tierra empezó a alejarse y miré hacia arriba y el cielo se empezó a acercar, las estrellas. Lo más grande que empecé a
ver cuando estaba sobre los cielos. Me recuerdo que empecé a mirar para todos lados y empecé a llorar cuando en ese momento vi la luna frente a mí. Íbamos hacia la luna, me recuerdo que íbamos directo a ella, cuando en ese momento vi que la luna venía acercándose y pasamos por al lado de la luna. Cuando en ese momento seguíamos mirando, aleluya, íbamos al encuentro del Señor, y lo primero que empecé a mirar fue una luz grande que empezó a asomarse, una luz grande que alumbraba, y era el sol. Y me recuerdo que seguíamos volando al encuentro del Señor, y veía que ese sol empezaba a alumbrar. Empezamos a acercarlo al sol. El sol, hermano, cuando empecé a ver, aleluya, tronaban los cielos por ese sol. Yo vi cuando salían los rayos, cuando salía el calor del sol, yo sentía el calor del sol. En ese momento pasamos por al lado del sol y seguimos avanzando. Pasé por al lado de una estrella tras otra estrella, hermano, y pasaba así tras una y tras otra, aleluya. Aleluya, y pasaba así, hermanos, y yo decía, ¿por qué el Señor me muestra todo esto? Y el Señor me mostraba, y venía una voz que me decía, y me decía así, me decía, yo te muestro todo esto, es para que tú creas, y para que tú le digas a mi iglesia, que yo soy el creador de los cielos y de la tierra, del sol y la luna. Yo soy Dios grande y poderoso, yo fui el que hice el sol y la luna, aleluya, Cristo vive. Para que mi pueblo crea que yo soy un Dios grande y poderoso, aleluya. Quiero decirte, Dios es poderoso. Dios es poderoso, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Seguíamos avanzando. Me recuerdo, hermano, que íbamos a la misma velocidad como el rayo, cuando en ese momento, hermanos, empecé a mirar y ya no había estrella, no había sol y no había luna. Empecé a mirar, y cuando miré hacia abajo, vi que abajo mío habían quedado las estrellas, el sol y la luna. Empecé a mirar al frente y ya no había nada más creado. Estábamos saliendo del sistema solar, y yo empecé a preguntar, ¿qué es este lugar? Le decía yo a los ángeles, ¿qué es este lugar donde no hay nada creado? No sé, hermanos, yo no lo sé todavía, no sé qué lugar sería. Quizás sería el segundo cielo, no lo sé. Pero era un lugar donde no había nada creado. Miré para abajo y ya las estrellas desaparecieron. Seguíamos al encuentro de nuestro Señor. Empecé a mirar y no había nada creado, y le dije a los ángeles, ¿por qué no hay nada creado en este lugar? Y ellos me dijeron, calla. Yo decía, pero ¿por qué no hay nada creado? Y ellos me dijeron, calla, Ricardo. Seguíamos al encuentro del Señor, y cuando en ese momento al frente mío había una mancha gigante en los cielos, y en ese momento miré, íbamos directo a esa mancha, y le digo yo a ellos, ¿qué es esa mancha? Y ellos me dijeron, calla, porque vamos a ese lugar. Calla, Ricardo, me decían ellos. Cuando en ese momento empecé a ver que esa mancha empezó a acercarse, y ya no era una mancha, sino que era un gran túnel en los cielos, aleluya. Era un gran túnel, era un gran hoyo gigante en los cielos. Quiero decirte que esta es una realidad. Los científicos hablan y dicen que en los cielos hay túneles, y es verdad. Yo vi uno de esos túneles horrendo y terrible. Yo vi uno de esos grandes hoyos en los cielos. Son verdad, existen, aleluya. Cuando empecé a acercarme, me recuerdo que entramos por ese túnel, y cuando entramos empezó a temblar mi cuerpo, empecé a temblar, yo no sé, temblaba, y los ángeles empezaron a abrazarme, y le empecé a decirle, ¿qué es este lugar? ¿A dónde me han traído? Devuélvanme a la tierra, devuélvanme a mi cuerpo. Y ellos me decían, calla, Ricardo, ¿dónde me llevan entonces? ¿Por qué siento tanto miedo? Le decía yo, ¿por qué tengo tanto miedo? Y ellos me decían, calla, Ricardo.
entré por ese túnel. Por eso hay gente que cuando aleluya, hay gente que ha muerto por un minuto, han salido del cuerpo. Hay gente en los hospitales que cuentan su experiencia de haber salido y haberse encontrado con un túnel oscuro. La gente cuenta entrar por un túnel oscuro, y es verdad, esos túneles existen, aleluya. Yo entré por uno de ellos, y ese túnel o te lleva al infierno o te lleva al cielo, aleluya. Pero yo quiero ir al cielo junto con esta iglesia, aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Seguíamos avanzando, y me recuerdo que en ese momento, mientras íbamos avanzando, me recuerdo, hermano, que iba montando por ese lugar, y cuando en ese momento le dije devuélvame, devuélvame, empecé a gritar, y ellos me dijeron calla, calla Ricardo. Yo tenía un terror y un miedo, y los ángeles empezaron a meter sus piernas por entre medio de las mías y me empezaron a abrazar. Yo me tomé de los ángeles y me abrazaban, y yo decía, ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo tanto terror? Y ellos me decían, calla Ricardo, calla Ricardo. En ese momento los ángeles se detuvieron y no quisieron avanzar, y yo le decía a ellos, ¿por qué no avanzan entonces? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué se detienen? Y ellos me dijeron, hay que esperar en este lugar, hay que esperar, me decían. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Nos quedamos en ese lugar. Yo temblaba cuando empecé a sentir una sensación en mi cuerpo. Empecé a sentir algo, un escalofrío, hermano, y empecé a sentir y empecé a escuchar que sobre mí era como una estampida de animales que corrían de un lado para otro. Yo miraba y no veía a nadie, hermano. En ese momento yo le dije, ¿qué pasa? ¿Qué es ese ruido? Y los ángeles me dijeron, calla Ricardo, aleluya. Y yo no quería mirar, incliné mi cabeza y abracé a los ángeles. Y cuando en ese momento el ángel me dijo, mira hacia arriba, porque queremos mostrarte algo grande. Yo no quería mirar, y ellos me dijeron, mira. Y cuando hice así, miré hacia arriba, y cuando empecé a mirar, los ángeles empezaron a iluminar, sus cuerpos iluminaban, eran como este foco que iluminan, empezaron a iluminar hacia el cielo de esta forma. Yo estaba entre la oscuridad. Quiero decirte, cuando está todo negro en los cielos, hermano, totalmente el cielo lo mostraban así, de esta forma. Empezaron a iluminar hacia el cielo de esta forma. Todo el cielo, me recuerdo que empezaron a iluminarlo. Quiero decirte, tú no te vayas a asustar por lo que yo voy a decir, porque el Señor está aquí junto a nosotros en esta noche. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Pero cuando yo te diga que el Señor reprenda al diablo, tú vas a gritar y vas a decir amén. Y vamos a reprender toda obra del diablo para que ningún demonio se meta a este templo, en este lugar. No te vayas a asustar, el Señor está aquí. Yo me recuerdo que en ese momento empezaron a iluminar hacia el cielo. Hay gente que no cree en esto, pero te voy a decir, es una verdad, eso existe. Y me recuerdo que iluminaban hacia el cielo de esta forma, y cuando empezaron a iluminar el cielo, todo el cielo entero, pero entero, estaba cubierto por demonios. Que el Señor lo reprenda ahora mismo y lo saque fuera. ¡Fuera del nombre de Jesús! ¡Y la macalabazada basó! ¡Alabazada la vajilla! El Señor reprenda la hechicería, reprenda la brujería, reprenda toda obra del diablo. El Señor reprenda toda obra satánica y acabasta. El Señor reprenda toda obra de demonios. El Señor está aquí para, aleluya, para ayudarnos. Hay ángeles en este lugar. Hay ángeles que guardan y cuidan a su pueblo. Está el Señor, están los ángeles, está el Espíritu Santo de Dios en este lugar, aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Cristo vive y reina. Cristo vive y reina por los siglos. Él se merece la honra, la gloria, aleluya. Gloria a Dios.
Gloria sea a Dios. Cuando quedé mirando todo eso, hermanos, yo empecé a gritar, yo empecé a aleluya, empecé a clamar, y yo dije: Señor, ¿con quién está luchando tu iglesia? Eran millones de seres, aleluya, que tiraban sus garras. Yo empecé a mirar esos, aleluya, esos seres, tenían varios ojos, varias piernas, varios brazos, eran seres como de animales, y aborrecían. Yo pude ver y les miré su rostro, que nos aborrecen la muerte, aborrecen la imagen y semejanza de Dios, aleluya. Estiraban sus garras y me decían: maldito tú, maldita la iglesia de Jesucristo, maldito los pastores, maldito los obispos, maldito todo aquel que busca al Señor y que busca la santidad, aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Gloria a Dios. Y blasfemaban contra el cielo, blasfemaban contra Jehová, contra su Hijo Jesucristo. Aleluya, que el Señor reprenda a Satanás, al diablo, sus demonios. Y empecé a decir, y le preguntaba a los ángeles: ¿qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Y el ángel me dijo: este lugar son las regiones celestes, donde habita Satanás, el diablo y sus demonios. Que el Señor las reprenda ahora mismo de este lugar. Aleluya, bendecido sea el nombre del Señor. Yo no quería seguir mirando, y el ángel me dijo: tienes que mirar. Cuando empecé a mirar, blasfemaban contra Dios y decían: vamos a ir a destruir la iglesia del Señor en la tierra. Y me recuerdo, hermano, y decían así: porque hay gente dentro de la iglesia que son nuestros. Vamos a destruir de esta forma la iglesia del Señor, porque hay gente dentro de la iglesia que son nuestros. Y yo decía: ¿cómo pueden decir que hay gente que son de ustedes dentro de la iglesia? Y decían: sí, porque vamos a usar dentro de la iglesia a gente en pelambre, a gente en chisme, para poner la discordia el uno contra el otro. Y vamos a hacer que un pastor se vaya contra otro pastor, un hermano contra otro hermano, y vamos a poner toda clase de obra de la carne ahí abajo en la tierra. ¿Y acaso usted no se da cuenta cómo la iglesia se lo lleva en chisme y en pelambre? Se lo lleva el hermano en tanta cosa, aleluya. Y cuánto pastor que se la lleva peleando el uno contra el otro, en vez de luchar todos juntos por una causa que es la causa de Cristo. Muchos se la llevan peleando. ¡Gloria sea a Dios! Que el Señor reprenda todo chisme fuera de esta iglesia. Y en ese momento seguían hablando, y aleluya, yo no quería seguir mirando. Y el ángel me dijo: sigue mirando, mira su rostro. Y en ese momento el ángel me dijo: míralos. Y cuando empecé a mirarlo, algo me sorprendió. Era que muchas de esas criaturas hoy en día están saliendo por el televisor. Escuchen todos los niños, por favor, todos los niños que hay aquí en este lugar. Me dice el ángel: mira su rostro. Y cuando empecé a mirar su rostro, yo empecé a ver en ese lugar a los Thundercats, a los Power Rangers. Yo vi, hermanos, a la Sailor Moon. Empecé a ver toda esa clase de criaturas, de dibujos animados que están saliendo por el televisor. Toda esa clase de bestias y de pelea y de luchas, aleluya, estaban en ese lugar, aleluya. Y hablaban esas criaturas. Vi también ese duende, ese Hugo, aleluya, que era un duende que salía un tiempo atrás por el televisor, y hablaba ese duende. Yo lo vi lleno de pelo, era horroroso, terrible, y decían: vamos a ir a matar y a destruir a todos los niños de la tierra. Que el Señor guarde y cuide a todos los niños de la iglesia. ¿Acaso usted no se da cuenta cuántos niños se la lleva viendo ese dibujo animado? ¿Cuántos niños, hermanos, aleluya, usted los ve tan inquietos, con otra mentalidad? Hay niños que han matado a otros niños, niños que han hecho, hermanos, atrocidades en la tierra. Hace un tiempo atrás en Japón hicieron unos dibujos animados en que muchos niños hasta hoy en día están enfermos de la epilepsia.
Eso salió por los periódicos diciendo que habían unos dibujos animados que producían eso. El Señor me mostraba que salían del televisor y se pegaban en los cuerpos de los niños. Y no solamente los niños, toda película de espanto, de terror, salen de los televisores y se pegan en los cuerpos de las personas. Que el Señor reprenda todo espíritu del diablo en el nombre de Jesús. Por eso usted tiene que saber enseñar a sus hijos lo que tiene que ver y lo que no tiene que ver. Aleluya. Yo no digo que usted saque el televisor de su casa, pero sí usted tiene que enseñar a sus hijos lo que tiene que ver y lo que no tiene que ver. Y si hay muchas mujeres y hombres que no le enseñan a sus hijos, es porque ellos también se los llevan entretenidos del televisor. ¿Cuántas hermanas cristianas, en vez de venir a las forcas, en vez de venir a la iglesia, se las llevan en sus casas entretenidas viendo esas teleseries mundanas, llenas de pecado, llenas de adulterio? Es necesario que la gente se convierta, es necesario que el hombre corra a la iglesia. Salva tu vida, sálvate tú, salva a tus hijos, busca a Cristo. Es necesario que te llenes del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor, aleluya. Yo seguía en ese lugar y no quise seguir mirando. Y el ángel me dijo: no temas a sus maldiciones, porque no llegarán a ti ni a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que ninguna maldición nos llegará a nosotros? El Señor está como poderoso gigante sobre nosotros. Me recuerdo que en ese momento, aleluya, incliné mi cabeza y el ángel me dijo: sigue mirando. Cuando en ese momento empecé a ver que los demonios huían de un lado para otro, yo decía: ¿por qué huyen? Cuando en ese momento a lo lejos se veía una estrella, era la única estrella que venía acercándose hacia mí a una gran velocidad. Después ya no era una estrella, sino que venía acercándose, hermano, iba creciendo, y después no era una estrella, sino que eran millones de ángeles que venían en caballos blancos y alzaban sus manos a los cielos y decían: santo, 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 el que vive y el que reina por los siglos de los siglos, porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y todo lo que respira decían: alaba a Jehová, alaba a Jehová. Y yo vi cómo empezó una gran guerra. Los demonios luchaban contra los ángeles y no prevalecieron, aleluya, sino que los ángeles lucharon y vencieron, aleluya. Yo pude ver todo ese gran, aleluya, movimiento espiritual. Me recuerdo que en ese momento miraba cómo luchaban hasta que después no había ningún demonio y los ángeles hicieron una gran brecha, hermanos, así pusieron a la derecha y a la izquierda y formaron una brecha que llegaba hasta el tercer cielo. Yo a lo lejos veía la gran ciudad, eran millares de ángeles que formaban esa brecha. No podíamos avanzar todavía, había que esperar un momento. Cuando vi que de la ciudad a lo lejos se veía, y de esa ciudad venía bajando un personaje montado en caballo blanco, y venía bajando por el medio de la brecha. Yo vi cómo cabalgaba, era un ser maravilloso, era un ser hermoso, venía para vencer a toda clase de demonios, aleluya. Empezó a avanzar y cuando avanzaba vi que se acercó a una distancia como de 4 metros y me quedó mirando. Era hermoso ese personaje y cuando abrió sus labios me dijo unas palabras, aleluya, que retumbaban y me dijo así, de esta forma, me quedó mirando y me dijo así, me dijo: yo soy el arcángel Miguel, que estoy para defenderte a ti, me dijo, y a la iglesia del Señor Jesucristo de la tierra. No estamos solos, más solos que están todos nosotros, aleluya, que Cristo vive. Me dijo: yo soy el arcángel Miguel y estoy para defenderte a ti y a la iglesia del Señor Jesucristo de la tierra. Hay ángeles que luchan por nosotros. Y después me dijo: pasa, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores te está esperando. Me recuerdo que empezamos a avanzar
cruzar hacia el tercer cielo. Empezamos a avanzar. Los ángeles gritaban y gritaban y decían aleluya, y decían aleluya. Y yo iba cruzando, iba llegando al tercer cielo. Yo empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a decir: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para llegar a este lugar? Bendecime por su nombre. Bendecido sea el Señor, aleluya. Gloria sea el que vive y el que reina por los siglos. Yo no llegué a ese lugar por ser mejor o mejor que usted, aleluya. Yo no llegué a ese lugar porque soy mejor que usted. Si no llegué a ese lugar porque grandes son sus misericordias. Grandes son sus misericordias. Bendecido sea el nombre de Dios para siempre. En ese momento me recuerdo, llegué a ese lugar, me dejaron a la entrada de la ciudad, yo estaba contemplando la ciudad, yo me recuerdo que empecé a mirar, era una ciudad gigante, una ciudad tremenda, la ciudad era de puro oro, las puertas eran de una perla gigante, aleluya, cada puerta era una perla que estaba abierta, porque aún sigue abierta esa puerta, aleluya. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios. El piso era un cristal. Yo miraba el piso y miraba la ciudad. Cuando en ese momento empezó a salir una voz de aquella ciudad, una voz que hacía estruendo adentro, una voz que sonaba, hermano, como muchas aguas, una voz que hacía temblar los cielos, y cada vez que hablaba salían relámpagos y truenos de esa ciudad. Y cada vez que hablaba esa voz, había millares de millones de voces que decían: Santo, 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 el Cordero de Dios, el que está a la diestra del Padre, a él sea la gloria, la honra, por siempre. Amén, 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 amén. Cada vez que hablaba esa voz y decía de esta forma, esa voz que hablaba se escuchaba después millares de voces que hablaban así, pero esta voz decía de esta forma, decía: sé santo, porque yo soy santo, y solo santo entrará a este lugar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie le verá. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay que predicar la santidad, hay que hablar la santidad, hay que volver a la senda antigua, hay que volver a amar a este Dios que vive y reina por los siglos. Bendecido sea el nombre de Dios, aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Está su presencia en este lugar. En ese momento me recuerdo que yo estaba afuera, y cuando dijo: sé santo porque yo soy santo, y me recuerdo que en ese momento salió una voz que me dijo: pasa, pasa, me dijo. Y no pasé por ser mejor, sino porque grandes son sus misericordias. Me recuerdo que pasé a aquel lugar y entró un fuego en mí y me quemó. Pasé a ese lugar porque ese lugar es santo. Me recuerdo que empecé a mirar, había un trono frente a mí y en el trono había un fuego. Me recuerdo que yo
yo miraba el fuego y contemplaba, y el fuego se movía, salían relámpago y trueno del fuego. Cuando empecé a contemplar, el fuego salía del trono y venía avanzando hacia mí, y yo veía entremezclado entre el fuego un ser, aleluya, dentro de ese lugar, un ser viviente. Cuando empecé a contemplar y empecé a mirar, y cuando veo que el que sale del fuego era el Señor Jesucristo, aleluya. Veo al Señor salir del fuego, y yo apenas miré al Señor, yo caí postrado sobre Él, y caí postrado y dije: no soy digno de mirarte a ti, le dije a Él. Empecé a llorar, y Él me quedó mirando y me dijo: mírame.